Bueno, tenemos que esperar al jefe. Pero el jefe Parece está que en la iglesia centro. Buenas tardes, no hermano, sería ¿qué que, tal? Dios le bendice. no sería que al, Ahí está la no, voz del jefe. no será que al jefe le cayó un rayo. Ahí está. Un rayo de la gloria de Dios. Ah, ahí sí. Amén. Vamos a orar ya. Así le damos el mayor tiempo. Bueno. Acá hubo alguna cuestión técnica. Está ya el pastor Saulo, ya está el pastor Daniel González, Daniel Sánchez, de Formosa del Colorado, algunos hermanos de la congregación, y seguro que se van a ir sumando otros, pero yo le quiero dar el mayor tiempo al pastor Saulo. ¿Oramos, les parece? Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te alabamos y exaltamos tu nombre y te damos gracias por la vida de tu siervo, por la vida del pastor Saulo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y gracias, Señor, porque con expectativa, con ansias, con, Señor, la asistencia insustituible de tu Espíritu Santo, estamos esperando este estudio y que realmente todo lo que escuchemos sea para tu gloria, para tu honra y para la edificación de esta porción de tu cuerpo que es la iglesia. Nos ponemos en sintonía con tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Pastor Saulo, y a los hermanos voy a solicitarles que corten el audio, por favor. Todo tuyo, pastor. Ok. Ya cortaste también el tuyo. Qué bendición, hermanos, poder estar con ustedes esta tarde. Es un honor para mí, un gozo grande estar con mi gran amigo pastor Richardelli. Tenemos un montón de años conociéndonos y bromeándonos, pero todavía nos amamos mucho. En estos días él estaba llorando por un amigo que se le fue y yo le dije que no llorara porque todavía yo estoy aquí. Bueno, cariño para todos, mi hermana Alba, Soledad, Marcelo y el pastor Daniel Sánchez. Mucho gusto, pastor, Dios te bendiga. Ya veo que eres un pastor de gran trayectoria y me gozo de poder estar con ustedes. Quiero saludar también a otros que están por allí, no los conozco, pero tengo por allá un discípulo que está en Madrid, en España. Él es Jonathan Díaz. Le saluda con la manito para que bien. Gracias, Jonathan. Sé que es bien tarde allá en Madrid, pero ahí está él como un fiel siervo del Señor. Amén. Qué bueno. Hermanos, este tema es tan apasionante que provoca quedarse aquí mucho tiempo estudiando esta palabra. Pero también depende de quién sea el corazón del que quiera la palabra y sobre todo este tipo de temas que son temas escatológicos. Hay mucha gente, yo me he encontrado con pastores que no quieren que les hablemos de estos temas. Y cuando comenzó la pandemia aquí en donde yo estoy, tuve ciertas, me decían, pues quiero que nos predique, pero no toque ese tema del rapto de la iglesia, del retorno de Jesús, porque es un tema que espanta, dice. Mire, el tema escatológico, el retorno de Jesús, tiene que producir en el creyente
una expectativa de gran gozo y también de preocupación por estar en la armonía con el Señor, porque eso es como cuando la iglesia convoca o el Señor nos convoca a participar de lo que llamamos la Santa Cena, que en realidad es la cena del Señor, la Pascua. Un creyente que no participa de la Pascua porque considera que su corazón no está apto para tal cosa, él está diciendo con eso que tampoco está apto para el reino de los cielos, para partir con el Señor inmediatamente. Por supuesto que la palabra pues llama a eso, a la santidad. Pero yo le doy gracias al Señor porque en estos días, aun cuando hemos tenido resistencia, porque es que hay algunos que no les gusta que les hablen ni siquiera del pecado, porque considera que eso, bueno, yo no tengo otro tema, mejor dicho, yo no puedo predicar sin decirle a la gente que allá hay un peligro y que ese peligro es el pecado y que si no lo resuelve va a tener graves problemas porque va caminando hacia una eternidad sin tener la seguridad de la salvación. Y ese es nuestro deber como predicadores, como pastores, preocuparnos por la buena doctrina, por la sana doctrina. Quiero confesarles que yo no soy un escatólogo, solamente soy un estudiante de la palabra y especialmente de la escatología, que para mí es un tema fascinante. Entonces, cuando usted es un estudiante, pues por supuesto tiene un público a quien enseñar, ¿cómo cree que el corazón se le revienta a uno? Si uno no pone el mensaje que Dios le ha dado para la iglesia de hoy. La iglesia está caminando hacia una eternidad. El retorno de Cristo es inminente. El rapto de la iglesia es inminente. Ya hemos estudiado eso con el pastor Richardelli y su equipo. Hoy tocamos un tema que es extremadamente exquisito, el milenio. Yo considero que el milenio es la gloria de Cristo. Así lo llamo yo, la gloria de Jesús, el milenio. Y la palabra milenio no aparece como tal en la Biblia. Pero el concepto o idea, así como la Trinidad, por ejemplo, está claramente expuesto en la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento tenemos mucho, Zacarías, Malaquías, Isaías, Ezequiel, Jeremías. Bueno, está cundida la palabra de ese concepto. Daniel, sobre todo. El milenio es un tema que pertenece a esos asuntos escatológicos. Es decir, que es parte pues de los acontecimientos que están pendientes en el porvenir o en el futuro profético. Y hay diferencias, hermanos, entre los asuntos proféticos del Antiguo Testamento y la escatología en el Nuevo Testamento, la cual se refiere en exclusividad al fin de la historia de la humanidad, el juicio para Israel y el juicio también para las naciones gentiles. Los juicios de Dios
Esos juicios divinos quiero que tengamos eso muy claro, que esos juicios no incluyen a los hijos de Dios, a los salvos, porque los salvos fueron salvos, redimidos, y sus deudas fueron ya eximidas, pagadas por la obra expiatoria que llevó a cabo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el sufrimiento de la cruz, en la muerte de cruz, en la sepultura, pero también en la victoriosa resurrección, en donde coronó nuestra victoria también en su persona, en su ser. El que no conoció pecado, dice la palabra, que por nosotros se hizo pecado. De manera pues que los redimidos, aunque hay algunos que creen eso, y vamos a tocarlo un poquito más adelante, los redimidos que componen la iglesia, por supuesto, porque la iglesia está compuesta por redimidos, serán recogidos de la tribulación antes, dentro del seno de la iglesia, en el evento del rapto o levantamiento o traslado de la iglesia de esta tierra hacia la presencia, la casa del Padre, como dijo Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas casas. Y como lo enseña primero a los Tesalonicenses, el capítulo 4, que ustedes lo saben, lo han leído mucho, desde el 13 al 18 habla de todo eso. Y ese tema lo tratamos ya anteriormente. Bueno, tengo algunos apuntes y materiales que al respecto que nos muestran que la Biblia es el mayor material que nos muestra que la iglesia no va a pasar por esa tribulación. Por ejemplo, lo que dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dice, para probar a los que moran sobre la tierra, a los catoicontes, los moradores de la tierra. Hay algunas personas que no piensan sino en la tierra. Bueno, en verdad pues que tenemos mucha tierra en nosotros, porque venimos de un padre que su nombre es polvo, Adán, en hebreo, significa polvo, barro. Y la iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Pero cuando usted comienza a leer o continúa leyendo, se da cuenta que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, usted no consigue la iglesia por ninguna parte. ¿En dónde está la iglesia? Bueno, es una muestra del rapto. Por supuesto que hay otros puntos de vista referentes a este tema de hoy que se llama el milenio. Pero quiero decirles que la postura que yo expongo y con la cual me identifico, por supuesto que también he estudiado y conozco un poco de las otras, pero con la postura que yo me identifico, porque estoy convencido por la escritura misma, por la palabra del Señor, y que hasta este momento no tengo nada valioso que me convenza de mirarlo de otra manera, es la postura que llamamos la premileniarista. Yo tuve un profesor que él era amileniarista. Esa es otra cosa. Él no creía en el milenio.
Bueno, por allá, después de tantos tumbes, se convirtió. Y tuve la experiencia de tenerlo a mi lado casi que los últimos años de su vida. Fue un gran profesor, un exégeta grande, pero tenía pues que arreglar eso para que fuésemos completos. Se convirtió luego en el premileniarista más hermoso que yo haya conocido. Entonces, si respetamos ciertos principios de la ciencia y del arte de la interpretación, que es la hermenéutica, y la tomamos como lo que ella es, la única regla para una exégesis bíblica correcta, y tomamos esa herramienta que tenemos los pastores, los predicadores, que se llama la ciencia y también el arte de la hermenéutica, entonces las demás posturas que vamos a mencionar un poquito ahora chocan contra esas reglas de la materia interpretativa de las escrituras que llamamos hermenéutica, porque la ciencia para la interpretación bíblica de esa materia hermenéutica, ella nos instruye para interpretar correctamente la escritura, teniendo en cuenta que esta materia enseña que la interpretación bíblica correcta tiene que ser interpretación histórica, gramatical y contextual. Cuando uno respeta eso en el texto, uno no tiene necesidad de ser un técnico o conocedor de la lengua vernácula. Cierren los micrófonos, hermano. Cierren los micrófonos, por favor. Apaguen los micrófonos. Entonces, muchas veces pensamos que no, que estamos como mutilados para hacer una buena exégesis de la palabra, porque nosotros no conocemos el griego ni el hebreo cabalmente. Por lo menos en mi caso yo no puedo decir que yo hablo griego o hebreo. Me cuesta mucho para poder... pero hay tantas herramientas. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de las luces. Como pastores somos privilegiados. Cuando yo recuerdo a pastores que fueron mis iniciales pastores, que ellos lo único que tenían era las uñas y la Biblia. No había sonido. La Biblia y un lápiz y tal vez un cuaderno. Pero nosotros tenemos herramientas de traductores, gente que ha ido delante de nosotros, que tenemos que ser humildes y reconocer que necesitamos ser enseñados por ellos. Yo mismo reconozco eso. Y lo que, como dije, no soy un escatólogo, sino un estudiante de la escatología, me han servido muchísimo esas personas. Pienso que las mejores traducciones de libros para escatológicos están en idiomas privilegiados que tal vez nosotros no manejamos a cabalidad, como por ejemplo hay buenos escatólogos inglés en el idioma inglés, pero gracias al Señor hay buenos traductores también. Y tenemos entonces que entender que la hermenéutica nos ayuda, pero la interpretación hermenéutica correcta es histórica, gramatical y contextual. De esta manera, toda la interpretación bíblica es literal y no permite cabida alguna, hermanos, para la alegoría de las enseñanzas bíblicas, cualesquiera sean. No es alegórica. La Biblia es textual.
La Biblia es literal. Después de la tribulación, nos enseña la Biblia que Jesús regresará a la tierra de manera visible. Y todos los hombres, como dice allá en Apocalipsis 1:7, lo verán. Dice, he aquí que viene. Dice acá en la palabra, he aquí que viene con las nubes. Dice, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, oiga bien, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice, todo ojo le verá. Inmediatamente después que él ponga sus pies en la tierra, la Biblia, que es exactitud, nos dice en la revelación de Zacarías 14, del libro de Zacarías 14, el verso 4, dice con exactitud en dónde va el Señor a posar sus pies. Yo pienso que sin que Él se desvíe ni un milímetro, Él va a posar sus pies allí mismo donde fue la última vez de donde salió disparado en ascensión al cielo. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, al monte de los olivos. El monte se partirá, dice, por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es decir, que la presencia del Señor será tan escandalosamente visible, tan extraordinariamente pública, que el monte, el montículo, allí estuve un día. Desde ese día la Biblia cobró para mí una evidencia y una trascendencia, porque antes la leía con imaginación, pero cuando pisé las tierras bíblicas, hubo como algo que se desprendió de mis ojos y pude entender más cosas preciosas. Una vez que aparezca Cristo en persona en la tierra, Él viene para librar exactamente en el momento cuando Israel está acorralado, como con la misma forma como estuvo el Israel del Éxodo, que en el frente tenían las carretas y los ejércitos del faraón, y a sus espaldas la sepultura del mar Rojo. Y ellos no tenían más nada sino decir, aquí estamos, Dios, y haga usted lo que bien crea. Entonces clamó Moisés y el Señor dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tus manos? Dile a ese mar que se abra. Bueno, Israel, no sé si tendrá un líder como Moisés. En ese tiempo el líder era Moisés. Había un refugio en Moisés. Pero esta vez el pueblo de Israel estará solo, porque en quien ellos confiaron se convirtió en el anticristo, en el traidor, que los traicionará, que los engañará, que los llevará por el camino de una paz falsa para robarles la promesa de Dios. Una vez que aparezca Cristo en persona en la tierra, hermanos,
Él librará a Israel del asedio mundial, al cual ha sido sometido por las naciones que se han alzado en guerra contra el pueblo de Dios, con la intención de exterminarlo, como se lo ofrecen todos los días la gente de Irak, de Irán, los iraníes, esos mismos enemigos del pasado babilónico, esos mismos. En Apocalipsis 19, los versos 11 al 16, dice: entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él solo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y oiga bien, y en su vestidura, y en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Sí, pero fíjese bien que esto que nos muestra la palabra del Señor acá en este texto que acabamos de leer, fue una de las cosas maravillosas que pudo observar el apóstol Juan, anciano, en la revelación de Jesucristo en Apocalipsis. Pero antes, en Isaías, en el capítulo 63, esto es muy importante, demasiado importante. En los versos 1 al 6, ahí nosotros leemos de esta manera. Miren esto. Dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marca en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Le preguntan. Y él responde: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, pisoteé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Aleluya. En algún lugar de Apocalipsis dice que esa sangre será tanta que llegará hasta los frenos de los caballos. El día cuando el Señor venga a salvar lo suyo, a la niña de sus ojos. Aleluya. Al Israel
La iglesia no estará allí para ser salvada porque ya ella está redimida. Ella viene, no está en la tierra, ella viene. Es el día cuando aparece la iglesia de nuevo en Apocalipsis. Antes desapareció en el capítulo 3. Del 4 en adelante no se dice nada. Hasta ahora. Y dice que el Señor va directo al grano, a salvar. Cuando Israel vea actuar de esta manera a su todopoderoso, a ese hombre extraño, todopoderoso, el cual se ha identificado con una inscripción en sus vestidos y en su muslo, que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, le reconocerá. Ese día se le abrirán los ojos a Israel. Y entonces le reconocerá como su Mesías. Y lo que es más terrible para ellos, se darán cuenta que este es el Cristo mismo a quienes ellos mataron, clavándolo en la cruz. Y dice que luego se lamentarán todo Israel, como lo menciona en Zacarías 12, del 10 al 12, tan bello ese texto. Dice, y derramé sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y miraron a mí, a quien traspasaron, y lloraron como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. ¿Se acuerdan por qué sucedió eso, verdad? Y la tierra lamentará cada linaje aparte, por descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Habrá lamento porque ese día el Señor va a derramar el espíritu de la iluminación, de la revelación, y ellos dirán, este a quien odiamos y despreciamos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Eso somos nosotros, aleluya, usted y yo. Amén. Una vez que Israel se ha librado, pon atención por esto, librado de sus enemigos, el Señor pisotea a los enemigos, dice que como la uva en el lagar, y es tanto el pisoteo, el hollado, que él hace que la sangre salpica por sus vestiduras, que dice que son hermosas como nunca nadie ha podido diseñar vestido alguno. Pero ese vestido se mancha por la ira que le consume, peor que aquella que le consumió a él en el templo, al ver los mercaderes que hacían comercio, como hoy también los hay, con los incautos de la religión. Y eso enfurecido, entonces el Señor libró de sus enemigos a Israel, y hará entonces que Israel llore, se lamente de arrepentimiento, de haber matado en la cruz a su Mesías, Jesús. Y entonces le reconocerán como el Señor y el Cristo ungido. Eso será un día glorioso. Ahí estaremos mirando ese espectáculo de la gran reconciliación. Habrá una hermosa gloria de reconciliación entre Israel y Jesús, el Mesías. Yo digo que esa reconciliación se parecerá, claro, más grande en magnitud, por supuesto, a aquella que se menciona en el capítulo 45 del Génesis, los versos 1 al 5, en donde habla de aquella reconciliación de José con sus hermanos, cuando ellos vinieron a Egipto. Y entonces reconocen que ese a quien ellos quisieron matar y lo tiraron en una fosa, y de ahí lo sacaron y lo vendieron.
por una miseria de dinero. Ese es el rey. Ahora pues, dice allá en Génesis 45, en el verso 5, dice, ahora pues, cuando José perdona a sus hermanos, los abraza, dice que su llanto se oyó hasta en el palacio del faraón. Su grito, como los gritos que se oirán, los lamentos que se oirán cuando Jesús se ha revelado. Aleluya. Y dijo José, ahora pues, no os entristezcáis. Así le dirá el Señor a Israel. Ni os pese de haberme vendido a Egipto, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué analogía tan grande en la vida de José y la vida del Mesías, hermano. Ahora déjeme decirle algo más. Inmediatamente después de este gran ágape, de perdón, de reconciliación entre Israel y su Mesías, Rey, arranca este tema, el milenio de Cristo. Este periodo de 1000 años será para mostrar de manera majestuosa la gloria de Dios y de su Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ese es el motivo del milenio, mostrar la gloria de Dios, mostrar que todavía la gracia de Dios abunda, mostrar que el amor de Dios es incondicional, mostrarle a Satanás que es falso la acusación que hace contra Dios. Porque Satanás acusa a Dios de que Dios es injusto y que Dios no tiene amor. La injusticia de la cual Satanás acusa a Dios queda anulada en la misericordia que tiene y el trato que tiene para Israel. Y ese amor lleno de gracia se manifestará al el Señor atraer a él a un pueblo que no era pueblo, a una higuera salvaje, a una higuera silvestre, que somos nosotros los gentiles que fuimos injertados en el tronco. ¡Qué maravilla! Se me desgranan las lágrimas. Aleluya, gloria a Dios. Cuando pienso en esto tan maravilloso, periodo de 1000 años para que se muestre cómo es que se gobierna. Ahí vamos a ver a todos estos sátrapas inmundos que Amén. han bofeteado a nuestro pueblo. Amén. Que han afligido a las naciones. Aleluya. Que han sido verdugos, Gloria a ti, que no han Señor. querido nunca darle un chance a la democracia de nuestras naciones. Y si se han revestido de una falsa democracia, ha sido para dilapidarnos como pueblo. Ese día será nuestra venganza. Aleluya. Sí, Quisiera Señor. nombrar a alguien aquí. Yo quisiera, como venezolano, nombrar a alguien aquí. Pero me da lástima saber que ellos no saben lo que hacen. Y por eso le pedimos al Señor, porque si ellos supieran lo que hacen, quizás tuviesen un poquito de misericordia. Este milenio será un periodo en donde la gloria de Dios cubrirá, hermanos, a toda la tierra. Como dice Habacuc, el capítulo 12, el verso 14, ¿se acuerdan que dice? Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Dice, como las aguas cubren el mar. Aleluya. ¡Qué maravilla! Así se dará inicio al verdadero nuevo orden, escúcheme, al verdadero nuevo orden mundial. Amén. El cual
en el mundo cristiano llamamos el milenio. Jesús establecerá su reino de 1000 años en esta tierra. Como dije antes, hay una postura o varias posturas diferentes a esta que presento hoy. Por ejemplo, tenemos la postura del postmilenialismo. Es necesario mencionarlo. La posición del postmilenialismo es por completo la opuesta de la que toma el premilenialismo respecto al tiempo de la segunda venida de Cristo, al tiempo. El postmilenialismo sostiene que el regreso de Cristo será después del milenio, imagínense, después del milenio. ¿A qué vendrá entonces si es después del milenio? El cual se espera durante y al final de la dispensación evangélica. Es decir, después de que la iglesia evangélica gane al mundo para el reino de Cristo. ¡Wow! Eso es temerario. Porque, mis amados hermanos, mire usted su barrio, el alrededor del templo de su iglesia. Y usted no se ha ganado ni siquiera el 5% de esa gente. Ni siquiera el 5%. Bueno, perdóneme alguno que tal vez se ha ganado el 80 o el 90. Según esta postura, inmediatamente después del milenio, Cristo vendrá para introducir el orden eterno de las cosas, que será el último tema o el penúltimo que trataremos en otra ocasión con esta misma cita, ¿verdad? Con otra cita. Imagínense, ellos dicen que Cristo vendrá para introducir el orden eterno de las cosas después del milenio. Ahí es cuando se va a aparecer, cuando Israel quede ya eliminado. Pero la realidad es que la iglesia, hermanos, oiga bien, ha tenido 2000 años para cambiar el status quo de este mundo. Y lo único que ha sucedido es que el mundo se ha infiltrado en la iglesia. La iglesia no ha hecho nada para que el mundo sea permeado por ella. Pero por el contrario, veo mucho mundo dentro de muchas iglesias. No es la iglesia que el Señor quiere que sea. Ahí nos podríamos detener porque las últimas dos iglesias que se habla allá en los primeros capítulos de Apocalipsis, que son Laodicea y Filadelfia, estas son las dos iglesias que van a quedar en existencia en el momento que Jesús regresa. Pero asegúrense cada uno de estos oyentes y mi persona, que nosotros seamos la Filadelfia, porque la Odisea es la iglesia nauseabunda, la iglesia que se ha ido tras los falsos apóstoles, los falsos profetas, los milagreros, los de la prosperidad. No voy a entrar ahí porque entonces vamos a tener quizás algunos problemas. Entonces esta postura de que la iglesia va a reinar, que va a gobernar, que va a obligar al mundo a seguir a Cristo, es una postura que está desgastada ya, porque la iglesia parece más bien estar cansada, ¿no cree usted? Está como fatigada, está como entumecida de frío y está clamando, ven, 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 Señor. Mire, esta pandemia ha demostrado quién es quién. ¿Quién es quién? Porque ahora los pastores, para poder regresar su rebaño a la iglesia,
tiene que agarrar a las ovejas por las orejas y obligarlas a que vengan, porque tienen miedo para el virus. Dios mío. Tienen un terror con el virus. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué fue lo que engendramos? ¿Dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están los jóvenes como Daniel, como Sadrach, como Mesac, como Abednego? ¿Qué le ha pasado a la iglesia? Hay otra postura en el milenialismo. La otra postura es la amilenialista. Claro que hay otra, que es la preterista, pero está tan menguada que no quise tocar eso. Esta postura es más popular que la anterior, la amilenialista. Hay amilenialistas hoy día, las librerías están llenas de ellos. Me provoca nombrar por lo menos a una docena que conozco. Pero no lo voy a hacer. No vaya a ser que sean amigos de ustedes y entonces me vayan a patear. Pero escuche bien esta parte, mire, porque la postura popular de estos amilenialistas ha agarrado un repunte porque ha sido auspiciada, renovada, oxigenada por corrientes apóstatas que se han manifestado con grandes aplausos y vítores en los movimientos apostólicos proféticos. Y no estoy negando el servicio apostólico o apostolar, ni estoy negando que los profetas hoy exponen la palabra. Pero yo pienso que sin querer, en mi parte, ni poder entrar en el desglose de lo que en realidad creemos que la Biblia enseña al respecto de estas corrientes apóstatas, tengo que decir con evidencias históricas que el amilenialismo se sustenta de estos líderes que lo profesan, que lo pelean, que lo expanden a través de innovadores literaturas. Las mejores editoriales han sido capturadas, secuestradas por este movimiento extraño. Bueno, tenía que suceder porque el Señor dice en la palabra que no se manifestará hasta que primero se manifieste la apostasía. Esta postura cree que el milenio es un reinado de la iglesia ahora, la cual ha tomado el reino de Dios, estableciéndolo por medio de acciones que tiene que ver con un cambio de paradigmas mentales y morales de la sociedad. Y dicen que esta es una tarea que le corresponde realizarlo a la iglesia. Y entonces los líderes se han vaciado al humanismo, a las corrientes filosóficas y en las prácticas un liderazgo político más bien escueto y vergonzoso. Sí. Yo anduve por allí en un tiempo, pero me di cuenta que no era así, que ese no era el camino. Y el Señor entonces hizo en mí otra redención. Este pensamiento y doctrina, hermano, es algo tóxico. Que el reino milenial de Jesucristo no es para el futuro, dicen ellos, sino que ya está en acción ahora con la presencia mística
de Cristo en la iglesia, que es su cuerpo. Estoy hablando de los credos de ellos. Y por lo tanto la iglesia es la encargada, dicen ellos, de gobernar e imponer la salubridad moral, social, económica y espiritual en el mundo y en la sociedad. Tremendo fraude, porque eso no es verdad. Y ahora se lo muestro. Porque este grupo cree poseer herramientas, escúchenme, espiritualistas, no estoy diciendo espirituales, para llevar a cabo esa tarea de establecer el reino de Cristo ahora, en la esfera profética a la cual ha entrado la iglesia postmodernista. Un postmodernismo peligrosísimo. Son muchas las iglesias, hermanos, de sana doctrina, que todavía conservan esa sana doctrina, que por el humano deseo de crecer y llevar con mayor premura el evangelio al mundo, han sido llevadas, han sido infiltradas por tales corrientes, muchas de ellas y sus pastores sin darse cuenta que están dentro de estas corrientes que enseñan hasta nuevos lenguajes eclesiásticos que no tienen fundamentos escriturales. No voy a mencionar los lenguajes porque de repente nosotros también los practicamos. El asunto con esta creencia del amilenialismo es que choca, escuche bien, choca con la sana y correcta exégesis bíblica respecto a la innegable enseñanza del período del reino milenial de Jesucristo. Enseñanza que está enteramente plasmada en la Escritura, en toda la Escritura, el cual dice que se caracteriza ese reinado milenial, oiga bien, por el imperio de la justicia, por un estado de paz mundial sin guerras, sin divisiones de ninguna naturaleza, ni de familia, ni de iglesia, ni de países, ni de etnias. La armonía entre todos los seres vivientes de todo el planeta se ve afectada poderosamente y saludablemente por el reinado del Mesías. Salud en abundancia, provisiones en abundancia, erradicación de la pobreza, de las enfermedades y una mengua casi que la erradica, la muerte. Y tenemos textos bíblicos para mostrar eso, de que en el milenio la muerte casi es erradicada. De manera que el concepto respecto al milenio que se impone con más fuerza y respaldo bíblico en una interpretación sana de la Escritura es la doctrina del premilenialismo, porque el amilenialismo choca con eso que decimos. ¿Dónde está? ¿Ustedes creen que hoy día el mundo está lleno de paz? Para decir que la iglesia está reinando y que Cristo místicamente está reinando. ¿Hay paz? ¿Se acabaron las guerras? ¿Hay acuerdos en las naciones? ¿El amor de Dios invade la naturaleza y el cosmos como las aguas cubren la mar? Yo no veo eso. Cada día veo más injusticia. Bien, mis hermanos, en esta otra parte, ¿cómo será el milenio? Muy interesante porque hasta ahora estuvimos hablando, es como desmenuzando la cosa del milenio. Como destapando el regalo. Pero el milenio será un gobierno de 1000 años, como dice la palabra, dirigido por Jesucristo en persona, con el apoyo de todos los santos,
en donde impera la justicia, el amor y la paz. Justicia, amor y paz por doquier. Para que esto suceda, mis hermanos, el Señor tiene que erradicar la maldad. De hecho, esa erradicación, Él ya la comienza cuando regresa y pisa a los malignos como pisotear el lagar a los impíos. Pero luego que Él hace esto para que se imponga la tranquilidad, la paz, el sosiego y la santidad en cierto grado, muy alto en el milenio, Él tiene que deshacerse de Satanás, Cristo, que Satanás es el causante, incitador del mal. Él tiene que ser puesto en prisión. Y dice Apocalipsis 20, del 1 al 3, que un ángel viene y hace preso a Satanás y lo lanza al abismo, lo encadena y le pone un sello. Y ahí lo deja prisionero por 1000 años. Usted puede leerlo ahí, la palabra en el capítulo 20 de Apocalipsis, los versos del 1 al 3, para que adelantemos un poquito, usted lo lee, lo copia. Luego que Satanás es puesto en prisión, el Señor resucita, oiga bien, a todos los salvos que creyeron. Óiganme bien esto porque se puede confundir con la primera resurrección del rapto, pero esta es otra resurrección. Claro. Él resucita a los salvados que creyeron en Cristo y fueron muertos, decapitados durante la tribulación del anticristo. Y serán anexados a los redimidos del grupo de la iglesia, y en ese mismo momento, o seguidamente, o antes, no lo sé. Si usted lo sabe, me ayuda. Pero de igual manera va a resucitar a los santos del Antiguo Testamento. O sea que esa será la primera resurrección de la cual habla la Biblia, allí en Apocalipsis, porque no cuenta la resurrección del rapto, Claro. porque la resurrección del rapto es como una primicia. Por eso la gente se confunde y dice, pero bueno, ¿cómo está en la primera resurrección si ya hubo una? Por supuesto, ya hubo una. Hubo una resurrección para el arpazo de la iglesia, el arpazo de la iglesia, y de la transfiguración de los vivos, que seremos transformados, porque les tengo una noticia, yo voy a estar vivo cuando eso suceda. Matusalén. Yo espero que usted también anhele eso. Bueno, no es pecado porque Pablo dijo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Y si Pablo hace en 2000 años pensaba que él iba a ser vivo, ¿por qué yo no? ¿Y por qué no mi Richardelli? ¿Y por qué no todos ustedes, el pastor Daniel Sánchez, todos los que están acá? ¿Por qué no vamos a creer que vamos a estar vivos? Amén. Entonces tómense la pastillita que le mandó el médico y va a aguantar para recibir al Señor. Apocalipsis 24 dice allí que Juan vio tronos, pero vio debajo de los tronos, dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y esos decapitados no eran antes, sino en el momento de la tribulación, en los años de tribulación y gran tribulación. Y dice que esos son aquellos que los decapitaron porque no adoraban la imagen de la bestia. Ahora, hermanos, ellos serán resucitados, se les entregará su cuerpo transfigurado como nos lo dio a nosotros, y entonces ellos también serán anexados al equipo que viene a vivir, en otro tema trataremos eso, de la ciudad celestial, la ciudad satélite, la llamo yo, porque ella está suspendida en el aire. Ella va a descender a tierra Aleluya. Cuando entremos en el estado eterno, después del milenio. Ella no desciende en el milenio, sino que está arriba suspendida como una ciudad satélite.
Pero bueno, ese es un tema especial. La Nueva Jerusalén, me encanta eso. Yo la veo como algo tan glorioso. Pero le pregunto, ¿quién cree usted que serán los habitantes del milenio sobre los cuales va a reinar Jesús? Bueno, los habitantes del milenio estarán integrados, según vemos en la palabra, por varias personas con características muy especiales. Por ejemplo, estarán allí integrando esa gran comunidad los santos resucitados y transformados, los resucitados muertos y los transformados vivos en sus cuerpos nuevos por el pacto de la sangre de Cristo, que es la iglesia. Y la pongo primero porque ella fue la que fue raptada. Luego también otras personas componentes de ese estado milenial son los santos resucitados del Antiguo Testamento. Todos serán levantados en el momento cuando el Señor haga prisionero a Satanás y él resucita a los que están debajo del trono o de los tronos. Ellos también son, ¿quiénes primero? No sé, pero ellos también son resucitados. También los salvos que sobrevivan a la tribulación y gran tribulación que mencionamos ahora, que moran debajo de los tronos. Yo creo que hay como una, ¿cómo la llamaríamos nosotros? Como un camerino para vestirnos allá debajo de los tronos, los decapitados. Yo no estaré allí, usted tampoco. Entonces, tenemos que destacar que la tierra y la atmósfera del milenio estará habitada por dos categorías de personas, los cuales son los inmortales y los mortales. ¿Quiénes serán los mortales? Bueno, dos o tres tipos de personas hay allí. Los inmortales y los mortales. ¿Quiénes son los mortales? Bueno, entre los mortales tenemos a los salvados que quedaron vivos después de la gran tribulación y que aceptaron a Cristo como su Mesías y Señor, porque yo soy de los que creo que todo aquel, o no sé si me llevaré una sorpresa de aquellos que agarren el monte en varios continentes y sean salvados de las explosiones nucleares. No sé, pero sé que habrá gente mortal viva, porque la palabra lo dice, después de la tribulación, que estarán listos para que Dios los introduzca salvados en el milenio. Pero también entran todos los judíos que están allí salvados y a los que son traídos del exilio de los países extranjeros. Eso lo dice Isaías 11, los versos 11 y 12. Copie esto para que lo lea. Dice que el Señor recogerá de la diáspora a los hijos de Israel que están en los pueblos extranjeros como Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat. Y en las costas del mar, dice. Quiere decir que serán esos que viven en las islas. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, norte, sur, este y oeste. Ya terminando les diré que habrá paz, armonía, convivencia, familia, reproducción humana en el milenio. Tengo un gran maestro, teólogo y escatólogo, que no es el que tal vez Richardelli piensa, que él dice, y le he preguntado por qué, pero
he tenido la respuesta. Pero él dice que aún en el estado eterno, una vez que termine el milenio y que terminemos nuestra tarea como iglesia en el milenio, que es otro tema que se trata, ¿qué hace la iglesia en el milenio? Vamos a dejarlo ahí, porque no alcanza. Pero él dice que la reproducción humana seguirá en la eternidad, en el estado eterno, y que aún nosotros, por supuesto, todo el que pasa al estado eterno es eterno, ya no es mortal. Y él sostiene que, según su teología, que va a haber más reproducción, porque como Dios es infinito, vamos a seguir llenando de infinitud todo el cosmos y lo creado. Dice la palabra que en el momento del milenio, en esa tierra, no hará nada, hará daño, no hará mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena, dice, del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Y usted lee allí en Isaías 11, del 6 al 8, dice que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Y usted puede ver cómo la vaca es pastoreada junto con la osa. O sea que de ahí en adelante nadie más comerá carne, hermanos argentinos. Así que comeos carne ahora, porque en el milenio no vamos a matar, sino que vamos a comer mucha verdura. Vamos a comer mucha verdura en el milenio. No harán mal, como ya dije. Fíjese usted también que dice, mire lo que dice Isaías 65. Este texto me encanta, el 25 dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El lobo y el cordero. Y el león comerá paja como el buey. Pero hay algo aquí que llama la atención, me gustaría que después usted lo lea, que dice, y el polvo será el alimento de la serpiente. Mire que Dios no le quitó la sentencia a la serpiente. Polvo comerás todos los días de tu vida, porque la palabra del Señor es irreversible. Amén. 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 Y entonces ella va a seguir comiendo polvo y dice, no afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Amén. Amén. Entonces la familia, todos felices en el milenio, no habrá en el milenio guerra, todo será paz. Pero en algún momento habrá muerte en el milenio. Y luego también habrá pecado en el milenio, otra cosa que tratar después. No habrá niño que se muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Eso es para los que persisten en pecar, porque habrá pecado después de un tiempo, volverá al pecado, al milenio. Mis amados, Amén. Gracias. este va a ser un tiempo precioso. Voy a pasarle estas notas al pastor Richardelli Amén. Sí, Señor. para que él tenga el resto, porque todavía queda mucho material ahí. Pero, hermanos, yo creo que nosotros tenemos que anhelar, yo anhelo ese día, yo anhelo Aleluya. esa tierra. Sí, Jesús. Hay algo en mi corazón que me llama poderosamente como un imán a ese Edén. Quiero hacerle una pregunta terminando. ¿Qué le pasa a usted cuando ve un paisaje en un cuadro, un paisaje bello de un paraíso, árboles, arroyos, pajaritos, flores, grama, vientos frescos? ¿Qué le sucede a su alma? Uno quiere estar ahí, ¿verdad? Amén. Sí. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros, como dice allá en Eclesiastés, llevamos la eternidad
dentro de nosotros. Amén, Jesús. Y llevamos el anhelo de un paraíso. Aleluya. Estas tierras no son para nosotros. Aleluya. Esta tierra ya no la soportamos. Señor, ven pronto. Amén, sí, Señor. Pero, Aleluya. pero para que eso suceda, apurémonos, porque hay un gentil que todavía no ha creído. Ayuda. Como dice allá en Romanos 11:25, que tenemos que esperar que entre el último de los gentiles. Dios me los ayude Aleluya. y Dios nos ayude para que no dejemos apagar el fuego Amén, sí, Señor. de la evangelización, el fuego misionero, el fuego de la discipulación, el fuego de la formación de las bases doctrinales Amén, Jesús. de nuestros discípulos, para que ellos sean columna y baluarte de la verdad. Amén, sí, Señor. En el nombre de Jesús. Padre bueno, gracias por esta Gracias, bendición. Jesús. Aleluya. Gracias por mi amado pastor, consiervo, Gracias, Señor. Richard Belli. Gracias por cada hermana y hermano que hoy se ha conectado de distintos lugares, Señor. Te pido, Dios mío, que traigas un avivamiento a las Amén, iglesias, sí, Señor. un despertar a las iglesias. Te oro por los pastores que están aquí oyendo hoy en esta reunión. Amén, Jesús. Bendíceles a sus greyes, a sus iglesias. Oro, Señor, por ellos, por el pastor Miguel Richardelli, Gracias, por mi Jesús. amigo Miguel Sandoval, Gracias. por el pastor Daniel Sánchez allí Sí, Señor, en el en nombre Argentina, de y todos los pastores, siervas y siervos del Dios viviente. Ayúdales, Señor, enamóralos más y más de Aleluya, ti sí, Señor. cada día. Te lo pido, Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, sí, Señor. Amén. 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 Yo voy Dios a los pedirle bendiga. a los hermanos que abran el audio, traten de conservar, de no hacer ruido, pero pueden abrir el audio ahora. Y si alguien tiene alguna pregunta, bueno, que tome la iniciativa, que Saulo tenga la capacidad de contestar de manera breve, así todos podemos participar, pero no se queden con ninguna duda. Si quieren hacer la pregunta ahora, abran su audio. Está también con nosotros el pastor Cristian Fernández, que está conectado desde Chile, Pastor Saulo. Cristian es mendocino. Dios te bendiga, Cristian. Cristian Fernández Un abrazo en Cristo. es mendocino, Cristian pero está Fernández. trabajando de misionero en Chile. Si alguien quiere hacer alguna pregunta específica, lo puede hacer ahora. Abran su audio ahora, por favor. No tengan vergüenza, ¿eh? Cristian, abrí tu audio. Cristian Fernández, abrí tu micrófono. Desconectá el micrófono. O conectalo, mejor dicho. Allí abajo. A ver si lo puedo hacer yo por vos. No, tenés que abrirlo vos de tu teléfono. Abajo está el dibujo del micrófono y tenés que abrirlo. Bueno, no se te escucha. Si hay alguien que quiere preguntar, por favor, así ya vamos cerrando este tiempo. No te quedes con ninguna duda. Yo sé que debe haber muchas preguntas, pero no te quedes con ninguna duda. ¿Me estás escuchando, Cristian? Mueve la mano. Abajo está el dibujo del micrófono. Tic, apretás y ahí se abre. Se nos ve la boca hablar. Bueno, hermanos, les agradecemos
vuestro tiempo. El miércoles que viene va a estar el pastor Saulo nuevamente tocando ya otro tema, ¿no? El milenio, lo hemos visto, estos son temas indudablemente larguísimos, pero queremos que aborde otro tema, así que el mismo miércoles que viene, el miércoles 9, si no me equivoco, a la misma hora, y por este mismo canal estamos conectados con el pastor Saulo. Yo quisiera hacerte una pregunta que sé que va a ser un poco controversial, frente a esa postura, que estoy totalmente de acuerdo con tu postura, frente a esa postura premilenialista, si no me equivoco, o amilenialista, en cuanto a que la Iglesia ya cree, algunas líneas ya creen que estamos en el éxtasis, en la gloria, y que todo ha cambiado cuando la realidad muestra otra cosa. Y quizás se meten en temas, no quiero caer en el tema solamente de la política, pero sí en temas de querer arreglar el mundo desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Bueno, esa es una de las cosas que uno ve que son contradictorias. Y yo pienso que muchas de las cosas que suceden con esas corrientes es porque la palabra nos frena para hacer algunas cosas que el alma, la carne, cuando digo del alma estoy hablando de los sentimientos controlados por la carne, nos impulsan, porque hay a veces un deseo de ser una influencia en la sociedad. Claro, y entonces vemos que la manera de hacerlo es a través de esas formas, y entonces creamos, como la Biblia no nos favorece, entonces la traemos por los pelos, por los cabellos, y la obligamos a que diga lo que nos conviene para poder actuar como líderes sociales, cuando en realidad sí somos líderes sociales, pero la primordialidad nuestra es la predicación de la palabra sin torcerla. Entonces, ¿sabe a quién le cae muy bien esta doctrina o esta postura amilenialista? De que la iglesia está reinando. Amilenialista. A la iglesia católica le cae de anteojito, le cae como anillo al dedo, de que la iglesia reine en en el reinado de la iglesia, es el reinado milenial. Lo que pasa que también ellos, Saulo, es una cosa absurda. Porque... Sí, decía que desde el concepto católico también es un concepto político, porque no deja de ser un Estado, y la cabeza, entre comillas, del Papa es un personaje político. Entonces, bueno, eso es correcto. Ellos en la gloria y el laico pasando hambre, por decirlo de alguna manera. Claro, la versión amilenialista le cae como anillo al dedo. Por supuesto. Y hace que la gente sea sometida, porque una de las cosas más terribles, y lo dijeron aquellos materialistas comunistas que tomaron esa bandera contra nosotros, diciendo que la religión es el opio de los pueblos. Y por supuesto que eso es ciertamente verdadero, pero el asunto es que nosotros no somos religiosos. Nosotros somos relacionistas con Dios, con un Dios vivo, con un Espíritu Santo que vibra en nosotros como la persona de Dios en nosotros. Permitime, pastor, quizás alguien ahora quiera preguntar algo más y ya vamos cerrando. Bueno, yo les agradezco a todos los hermanos y por supuesto en especial al pastor Daniel Sánchez que está allí. Daniel, un saludo, bendiciones. No sé si querés saludarle al pastor a través del audio, Daniel.
Sí, muy bueno todo lo expuesto y realmente por ahí como pregunta, ¿cómo usted ve las iglesias con respecto al tema del milenio? ¿Se habla o no se habla? En general, lo que usted conoce. Muy buena pregunta, excelente. Porque cuando comencé mi exposición dije que he tenido confrontaciones con pastores que no quieren que se les hable de estas cosas escatológicas. Creo que uno de los grandes errores que cometió la iglesia fue cuando fue absorbida por el imperio, que se olvidó de la predicación primitiva que siempre acompañó a los apóstoles y a los discípulos primitivos de la iglesia, que era la vista puesta en el retorno de Jesús. Quizás en la distancia, cuando se vio que ese furor que había de que mañana viene, hizo que la iglesia se enfriara en el tema, pero perdió la iglesia una terrible oportunidad de seguir pregonando, al punto de que hoy se está peleando esa cosa del silencio sepulcral, del liderazgo, o los predicadores de los púlpitos dan ganas de llorar porque nunca hablan de todo menos de Cristo, hablan de todo menos de la iglesia, de la Biblia. Y no estoy hablando de los pastores que están aquí, que para empezar no los conozco, pero estimo que si son amigos de mi amigo que predica la palabra, ustedes también deben hacerlo. Pero una cuestión que debe hacer un pastor, un predicador, es nunca jamás salirse de esa faja, de ese force santo y glorioso que es la palabra del Señor y su doctrina santa. Le queremos dar una oportunidad más a Cristian. Cristian, ¿pudiste abrir ahí tu audio? Hola. Sí, pastor, lo abrí. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Claro. ¿Querés preguntar algo, Cristian? Amén. Tuve unas luchas para poder ingresar. Se me caía la señal, se me cortaba, así que no pude escuchar todo, en verdad, pero sí una muy buena parte, porque se caía la señal, pero feliz de lo que escuché. Me gusta lo que es la Biblia, la escatología. Amén. Y mi pregunta era al doctor, cuando la Biblia dice que Satanás será desatado por 1000 años, será en ese tiempo del milenio, ¿verdad? ¿Cómo es la pregunta, por favor? Y el tema que dice que Satanás va a ser desatado durante 1000 años, y eso va a ser en el tiempo del milenio. Bueno, es al contrario. Él no va a ser desatado, sino que en el principio del milenio, él va a ser aprisionado en un lugar que se llama el abismo, encadenado por 1000 años, y luego será soltado, dice, por un poco de tiempo para poder sentenciarlo, atraparlo, y yo creo que es la iglesia la que con Cristo se gozará de echarlo al lago de fuego y azufre. Amén. Una cosa que siempre le digo a Satanás cuando quiere meterse conmigo es: recuerda que mi destino eterno es con Cristo y el tuyo es en el infierno. Amén. Amén. Pastor, no te queremos... Lo que dice la palabra que no se quiere engañando y para engañar en ese tiempo. ¿Y a quién va a engañar? A gente que quedó sin conocer al Señor en ese tiempo. Eso es lo que siempre he buscado de que me quede claro. Porque dice que va a salir para engañar. ¿A quién va a engañar? Sí. Yo calculo que a los redimidos no podrá. Claro. Bueno, como dije, lamentablemente cuando el milenio avance, mucha gente se conformará y otras se van a fatigar de los mortales. Y como va a haber una reproducción
tan grande, porque la muerte no va a ser tan vulgar como lo es hoy, sino que todas las familias se reproducen. Y mira, en 100 años o en un primer siglo, yo creo que la raza humana estará completando más de lo que quedó después de la tribulación, porque va a haber una reproducción tan grande, siendo que va a haber comida, que va a haber sanidad, el árbol de la vida para los que se sanan, y entonces la gente va a vivir tanto tiempo, mis hermanos, que ellos van a pecar, mucho pecado va a haber al final del milenio, ya después de el último tercio del milenio. Yo creo que será en el último tercio del milenio cuando se desatará de nuevo el mundo en una maldad, aun cuando el Señor estará gobernando, y dice que lo hará con vara de hierro, con mano de hierro. Amén. Pero van a quedar en la mente mucha gente captada para Satanás, y a esos son los que él va a usar, y a las naciones que queden por fuera va a usarlas para engañarlas y decir, mire, perdón por esto, pero es que hay algo que el diablo ya está moviendo, y es ese asunto de los platillos voladores, de los ovnis, de los extraterrestres. Cuando el mundo del milenio vea en lo alto la ciudad satélite, se va a correr en algún tiempo, en algún periodo del milenio, algunos siglos, que esa es la nave nodriza de los extraterrestres. Y si usted estudia bien, se verá que en la última batalla de Armagedón, ya terminando el milenio, cuando ya el Señor concentre a su pueblo para ver la gloria final, el ataque va a ser que rodearán a Jerusalén la terrenal y a la nueva Jerusalén, dice que la montaña. ¿Con qué la rodearán? Bueno, con aviones, con todos esos materiales que existirán todavía y otros que inventarán, porque tienen 1000 años para inventar. Y van a dar una gran pelea, mi amado hermano, que ahí es donde nos vamos a agarrar parco para ver al Señor haciendo de las suyas y llenándonos de su grandeza. Saulo, impresionante, hermano. Saulo, Pastor Saulo, sí. ¿Cuál es el tema Gracias. de la semana que viene? ¿Cuál es el tema? Bueno, yo estoy preparado para cualquiera que, bueno, no es que me la sé, pero todas, pero podemos hablar del estado eterno. Del estado que eterno. Es una cosa que muy poco se habla. Amén. El estado eterno va después del milenio. Amén. El estado ¿Qué eterno. va a pasar después del milenio? Bueno, ¿Cómo termina el milenio? Y de una vez entramos en el estado eterno. Déjenme decirle que la Biblia no habla mucho de eso, por lo tanto será un tema a lo mejor muy corto. estoy grabando para el Facebook Iglesia Centro, así que Cristian, metete en Iglesia Centro y vas a tener todo el desarrollo de la charla. Vieron que el hombre es venezolano, ahora está en Colombia, pero él tiene algo de porteño. Yo lo miro y lo miro, tiene esa picardía. Yo creo que en el ADN algún abuelo, algún bisabuelo pasó por Buenos Aires. Es porque yo cuando fui, varias veces he ido a Argentina y todas las veces me dan mate y me dan vino. Y eso me ha hecho un gran favor. Físicamente lo transformó. Un cariño a todos, que descansen. Gracias, Pastor Saulo. Oramos, Padre, gracias, realmente gracias. Que podamos tener la dimensión, Señor, de todo lo que hemos escuchado, que tu Espíritu Santo Amén. quite toda palabra humana y solamente quede la voz de tu Espíritu retumbando en nuestros corazones. Y con expectativa redoblamos los esfuerzos para que toda lengua, Señor, confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Bendecimos la vida del Pastor Saulo y gracias por cada uno de los hermanos que han estado conectados en Cristo Jesús. Amén, amén y
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Buenas noches. Amén. Buenas noches.